Gracias. Hoy se recuerda un 9 de noviembre de 1989, 30 años, en que caía el muro de Berlín. El muro de Berlín. Fue una noche, 9 de noviembre de 1989, al terminar la Segunda Guerra Mundial, unos años un poco más, los occidentales, los aliados, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, los soviéticos por el otro lado, es decir, los rusos para decirlo, como que dividieron Alemania. Fue imposible la unión de la Alemania y se dividió en dos, lo que se llamó la Alemania República Federal de Alemania y la República Democrática de Alemania. Esta, diríamos, es la Alemania capitalista, esta es la Alemania comunista, por así decirlo, para simplificarlo. Al principio era como que no iban a haber muchos problemas en términos de la división, pero fue impresionante la cantidad de gente que empezó a escaparse, en el buen sentido del término, de la región oriental, de la Alemania oriental, donde estaban el ejército ruso, los soviéticos, etcétera, a refugiarse en la parte occidental. En 1949 se fundan las dos repúblicas. Entre 1949 y 1953, casi 3 millones de alemanes orientales logran ingresar en la región occidental. Pero acá en el medio está Berlín. Berlín, uno podría decir que está en el medio de la división, pero no, está dentro de la ocupación soviética, y ahí quedó Berlín. Y Berlín era el último refugio, no refugio, sino la última manera de escaparse. Y se escapaban. Así que en 1961 el gobierno de la República Democrática de Alemania, por indicación del ejército soviético y de la Rusia, consideró, bueno, vamos a hacer un muro de 43 kilómetros que dividió perfectamente la ciudad de Berlín. Un muro que empezó con algunas construcciones bajas, con alambrado, etcétera, que permitía todavía algunas operaciones de salvataje, pero después fue subiendo, ¿sí? Ese muro vivió 28 años y cae justamente en esta noche del 9 de noviembre de 1989. Ustedes ven aquí, no es que el muro haya caído realmente en sí, era imposible que cayera, pero los que estaban del otro lado, los alemanes orientales en la parte comunista, en masa se acercaron a lo que estaba prohibido, al muro, se subieron sobre los muros. Los alemanes occidentales que estaban también subieron al muro, se abrazaron, cantaron, se intercambiaron flores, algunos se atrevían a bajarse a este lado, volvían a subir, etc. Fue una fiesta extraordinaria, fue una fiesta de libertad. Por eso puse aquí libertad en español, Freiheit, libertad en Alemania, Freedom, libertad en inglés. Y fue también un día de liberación, porque el pueblo que estaba oprimido al otro lado de la cortina, al otro lado de la muralla, al otro lado del muro, fue liberado realmente. Y es un día simbólico porque a partir de ahí empieza a derrumbarse el imperio soviético, la Rusia soviética, socialista, etc. Entonces, para los paraguayos que tenemos origen alemán, esta es una fecha que nos lleva a conmemorarlo con mucha satisfacción, con mucho orgullo, con mucha alegría también, porque fue un día de fiesta, y es una suerte de religión conmemorar esta fecha, con un significado único y exclusivo. Aquí no hubo una cuestión política, aquí hubo un deseo de libertad, de libertad, de libertad, de libertad, de libertad. O sea, el hombre sin libertad no es nada. No es nada, no es nada, no es nada. Es carne, sin alma, sin espíritu, no es nada. Y esto es lo que me lleva a este recordatorio en especial. Algunas menciones que quisiera realizar. En alguna oportunidad, en 1963, estuvo el presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, frente al muro, se puso un stand especial, y en alemán él dijo, Ich bin ein Berliner. Dijo, yo soy también un berlinés, como solidarizándose por la situación. Y en 1967 hizo algo parecido, no con la gracia, la simpatía que sí tenía John F. Kennedy, el señor Ronald Reagan, y dijo, ya estaba Gorbachev, 1985, y dijo, señor Gorbachev, por favor, derrumbe esta vergonzosa
este vergonzoso muro, ¿sí? Acá se nota un poco, lo siento, no es muy claro, digamos, acá días después ya se empezó a romper el muro y con la observación de los mismos oficiales del ejército del otro lado que ya no podían hacer absolutamente nada. Lo del 9 de noviembre de 1989 fue un accidente, porque el gobierno ya había caído en el otro lado, durante muchos tiempos fue Erich Honecker, el presidente de la República Oriental de Alemania, pero ya renunció y se había tomado la determinación de que sí, el 9 se va a anunciar al pueblo de que se puede pedir permiso y se puede pasar al otro lado. Acuérdense, 28 años de una Alemania que quedó totalmente dividida y de alemanes orientales que nunca podían volver a Alemania Occidental, ¿sí? No era a la inversa, sino nunca podían volver, nunca se podía volver. Entonces, pero se dijo, pero las instrucciones son para que empiece el 10 a ejecutarse el permiso para poder pasar a la otra Alemania, por así decirlo. Y el jefe del Partido Socialista Unido de la República Oriental cometió un pequeño error en una entrevista que le hizo un periodista italiano de la agencia ANSA, le preguntó, ¿y esto cuándo empieza a regir? Y él dijo, por la información que yo tengo, en forma inmediata. Y eso salió ya a la noche, repetidamente, en los canales de televisión de la Alemania Occidental, y vieron los alemanes orientales y ahí en masa fueron a festejar como una cuestión. Y los oficiales que resguardaban la muralla no estaban obviamente avisados con respecto a qué hacer. Afortunadamente se dieron cuenta que eran 10.000, 30.000, 4.000, 50.000 personas y dijeron, imposible, o sea, esto, y dejaron. Fue un día de fiesta. Dios me dio una oportunidad histórica de estar en ese momento, no en Alemania, en Bélgica, en Bruselas, estaba haciendo un curso de economía, digamos, y pude vivir la satisfacción que se experimentaba en ese momento por el sentido de la libertad, que es lo básico y lo fundamental en un ser humano, ¿sí? Vamos a ver si puedo no equivocarme. ¿Uno? Ok. En ese hotel en Bélgica, en pleno festejo, mucho llanto, etcétera, yo salí afuera a mirar las estrellas y simplemente miraba y repetía el nombre de Peter Fechter, Peter Fechter. Y le decía, Peter, este debe ser un gran día para saltando el muro, había un terreno desconocido, se llama el terreno de nadie, el terreno de la sangre. Había que cruzar alambradas y llegar finalmente a un último muro, saltar sobre ese muro y entrar obviamente en territorio occidental. Hicieron los dos la corrida, Helmut llegó primero, subió al muro, se cayó al otro lado y fue libre. Y Peter Fechter venía atrás, pegó el salto, ya estaba en el muro, y es ahí cuando los oficiales lo descubren, y hay una ráfaga de ametralladora y recibe disparos, y desafortunadamente en vez de caer al lado occidental, al lado de la libertad, cae de vuelta en territorio de nadie. Había mucha gente en ambos bandos, occidentales y orientales, pero nadie quería hacer absolutamente nada por el mutuo miedo que había. El alemán oriental decía, si lo voy a buscar me pueden disparar. El occidental decía, si lo voy a buscar puede ocurrir un drama. La gente que gritaba desesperadamente, ayúdenlo, él estaba vivo. Fue su pecado, tenía a su hermana en el lado occidental, en el lado libre,
tenía a su cuñado y tenía a sus sobrinos y solamente quería ir a verlos y a estar con ellos. Cuando le prohibieron el permiso, él se dio cuenta, nunca podré verlos de vuelta. Y ahí es cuando tomó la decisión de la libertad. Voy a arriesgar mi vida, pero voy a arriesgar por la libertad. Y así lo hizo. Esta es una foto verídica, no se muestra muy bien, pero aquí ya están transportando el cadáver de ellos, son los oficiales orientales, etc. Como había mucha gente, todo fue muy fotografiado y filmado. Tuvo un gran impacto internacional, que realmente casi llegó a un enfrentamiento bélico. Peter Fechter hoy es un héroe, hoy tiene un monumento en la calle que se llama Simmerstraße, en Alemania, con una pequeña leyenda que dice, en español sería, él solo quiso libertad. En alemán sería, er wollte nur die Freiheit. Lo único que quería era ser libre. Y termino con esto. Valoren lo que significa la libertad. El paraguayo no lo valora. Impone la igualdad sobre la libertad. Impone cualquier cosa por sobre la libertad. La Declaración de los Estados Unidos de Independencia dice muy claramente, hay derechos inalienables que el Creador nos ha dado. Inalienables quiere decir que no se pueden cortar, que no se pueden reprimir, que no se pueden mutilar. El derecho a la vida. En segundo lugar, el derecho a la libertad, que te hace hombre, que te hace ser humano. Y finalmente, el derecho a perseguir la felicidad. Eso era lo que Peter Fechter quería realmente. En 1972, 10 años después, al cantante español Nino Bravo le hacen una canción, una letra, en homenaje a Peter Fechter, que es la canción que se llama Libre, y que es una canción exitosa realmente, traducida a un montón de idiomas porque representa la lucha de un muchacho joven arriesgando su vida simplemente por la libertad. Me duele profundamente que nuestro pueblo no valore el término de la libertad y que incluso condicione la libertad. Si obtengo esto, si obtengo aquello. Nunca país alguno que no privilegió la libertad pudo realmente desarrollarse. Me duele decirlo, pero hay que decirlo.